historia. Quiero contarles una historia que oí hace unos días. Y la historia trata de un joven que en aquellos tiempos andaba buscando trabajo. Este joven era experto en el telégrafo. Y en aquel tiempo el telégrafo era como que si fuera el internet de ahora. Era la forma más rápida que se podían comunicar. Y era experto y se comunicaba por medio del código Morse. Ese era el código. Para algunos de ustedes que tal vez no se acuerdan del código Morse porque nunca lo oyeron, era el telégrafo y era un código en que cada palabra tenía su cierto grupo de puntos y rayas. En otras palabras, la A podría ser pap, 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 o la B podría ser pip, 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 pap, pip, 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 pap. Uno tenía que aprenderse el código para poder mandar un mensaje hacia otra distancia por medio del cable que transmitía. Este joven estaba entrenado en el código Morse y quería tener su trabajo y encontró un anuncio donde se anunciaba de que estaban buscando una persona para poder trabajar en esta oficina. Pues el joven salió, buscó la dirección, llegó a la oficina, pero en el momento en que llegó a la oficina, era una oficina llena de periodistas, era una oficina donde había mucha gente. Estaba llena de ruido, personas que estaban conversando, las máquinas que estaban trabajando en aquel tiempo, pues se hacía mucho ruido porque era lo más moderno en ese tiempo. Y se recibían telégrafos mensajes de todo lado de donde estuviera conectado el telégrafo. Entonces había mucho ruido en la máquina, en la clase o en la oficina donde él llegó. Entre todos los ruidos estaban otras personas que habían llegado anteriormente a él. Primero que él habían llegado varias personas y estaban esperando para buscar su trabajo, para aplicar, llenar una aplicación para el trabajo. Entre todo este ruido, el joven notó que en la parte de atrás de la oficina, en la parte del fondo de la oficina, se oía alguien trabajando con una máquina, un telégrafo, y él escuchaba pip, 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 pip. Ahí era el código alguien estaba transmitiendo en la parte de atrás. Pero con todo este ruido que estaba pasando, con las conversaciones que habían entre la oficina y las distracciones que ofrecía el medio ambiente, los otros que estaban esperando para poner la aplicación no habían notado este ruido en la parte de atrás. El joven llegó, se sentó, estaba sentado con el grupo de personas que estaban esperando para llegar a aplicar. Y de un momento a otro, el grupo de personas lo vio, que se levantó. Y él se levantó, corrió para la parte de atrás, abrió la puerta de la oficina y entró a la oficina. Las personas creyeron que él estaba cometiendo un error, que había cometido un error y estaban asustadas, estaban asombradas. Pero ¿qué pasa? Después de unos minutos, sale el joven con el jefe de la oficina y les dice a los que están esperando por llenar la aplicación: bueno, muchísimas gracias por venir. Ya la posición está tomada. Y la posición estaba tomada por el joven que había entrado. Los que estaban esperando dijeron que no era justo que ellos estuvieran esperando por tanto tiempo y este joven que había llegado de último
le dieron el trabajo así nomás. Pero ¿qué pasa? Que el joven había notado que había un mensaje que se estaba pasando a base de código en la parte de atrás. Sabiendo él lo que decía el mensaje decía, si usted entiende este mensaje, levántese, corra para la oficina, entre a la oficina, que usted tiene su trabajo. En otras palabras, los que estaban esperando primero que el joven, claro, ellos tenían mucho más experiencia, ellos estaban dispuestos a hacer su trabajo mucho mejor tal vez que el joven. Pero ¿qué pasa? Estaban distraídos en una conversación entre ellos, distraídos por el ruido que había en la habitación, distraídos por todo lo que estaba pasando. Entonces no estaban poniendo atención a lo que en realidad ellos habían llegado. Y esto fue una sorpresa para ellos. En otras palabras, al final de la historia, el joven recibió su puesto simplemente por estar poniendo atención a lo que estaba en el fondo, aquel mensaje que se estaba mandando. Lo descifró y así fue como él tomó su mensaje. Ahora, ¿por qué cuento yo la historia? ¿Por qué cuento yo esto? Me llamó la atención porque en una parte del mensaje que nosotros vamos a oír a través de estas sesiones que vamos a tener, veremos que la palabra nos dice que cuando nosotros no entendemos la palabra, ya sea por alguna razón u otra razón, cuando nosotros no entendemos la palabra, no llegamos a ser sanados. ¿Por qué razón? Porque la palabra tenemos que entenderla y tenemos que analizarla y recibirla en nuestro corazón. Cuando nosotros no entendemos la palabra, Satanás, el diablo, el malo, como quieran llamarle, viene y se la quita. Nosotros llegamos los domingos o el día que vayamos al servicio, a la iglesia, como quieran llamarle, a recibir la palabra. Siempre tenemos voces, y yo le llamo esas vocecitas que hay en el cerebro, en nuestra cabeza. Otros pastores le llaman distracciones. Y son distracciones que nos apartan de recibir la palabra, de entenderla, porque le estamos poniendo atención a esas vocecitas que nos hablan por detrás. ¿Cuáles son esas vocecitas? ¿De qué llamo yo las vocecitas? Bueno, estamos recibiendo, oyendo o recibiendo la palabra o oyendo el mensaje, pero a la vez tenemos esas vocecitas que nos dicen, ¿qué estará pasando en mi casa? ¿Qué estará pasando con aquella persona? ¿Qué me está doliendo esto? O ¿cómo está sucediendo el mensaje? ¿Qué aquella persona está haciendo ese mensaje y está equivocado? ¿O estamos analizando otra cosa? Todo esto nos pasa en vez de estarnos concentrando en el mensaje para ver qué es lo que quiere decir el mensaje, la palabra, qué es lo que quiere que tenemos que recibir. Y todo esto nos distrae. La palabra dice que cuando nosotros no entendemos el mensaje, no llegamos a tener cambio. El Señor no nos llega a sanar. Y esto es lo que pasa entre nosotros. Llegamos el domingo o el día que vayamos a celebrar la palabra o a recibir la palabra o a celebrar el mensaje o a recibir aquello que el Señor nos tiene para nosotros. Pero en realidad estamos, como digo yo, estamos de cuerpo presente, pero en nuestra mente estamos a 100, 200 millas de distancia. Entonces vemos personas que no entienden el mensaje y las vemos que están tal vez muy emocionadas, tal vez que están brincando, que están, cualquiera diría, esta persona está en realidad bien metida en este mensaje, bien metida en la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando esta persona sale de la iglesia, cuando esta persona termina este mensaje, ese día termina y esa persona no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, sigue comportándose igual o peor a veces, peor.
de cómo entró a recibir el mensaje. Y esto es lo que nos dice la palabra, que tenemos que aprender a escuchar con el corazón el mensaje. Y para poder escuchar con el corazón la palabra, nosotros tenemos que poner atención, dejar todas estas distracciones fuera de nosotros y dedicarnos a escuchar la palabra con el corazón, no con la mente, no con los ojos, no con los oídos, con el corazón. Escucharla y empezar a escucharla con el corazón. ¿Qué significa con esto? Que al escucharla con el corazón, la palabra va a quedar dentro de nosotros, grabado dentro de nuestro corazón. Y ahí es donde tiene que haber un cambio. Y ahora, si ustedes me dicen, bueno, yo escucho la palabra, yo lo entiendo todo, cada vez que yo oigo la palabra, entonces yo le voy a preguntar, ¿y por qué razón no ha cambiado? Si escuchamos la palabra, como dice, como me están diciendo, si escuchamos lo que el Señor nos ha dicho y no hay un cambio en nuestra vida, quiere decir que no hemos puesto esa palabra dentro de nosotros. No la hemos recibido en nuestro corazón. Y si ustedes me dicen todavía que sí, que ustedes entienden la palabra, un momentito, déjenme parar un momentito. Una cosa es memorizarse la palabra, otra cosa es entender la palabra. Yo no estoy hablando de memorizar la palabra. Muchos de ustedes cristianos, nosotros cristianos, sabemos la Biblia de atrás adelante y podemos decir dónde está, en qué página está la palabra, pero no la hemos entendido, la hemos memorizado. La palabra no es para memorizarla, la palabra es para entenderla y ponerla en nuestro corazón. Una vez puesta en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Y si ustedes no han cambiado, quiere decir que están siendo rebeldes contra Dios. ¿Pero cómo, pastor? Sí, están siendo rebeldes. Tienen rebeldía en su corazón contra la palabra del Señor, porque no han cambiado. El Señor no quiere que nosotros escuchemos la palabra simplemente para memorizarla y para decir, recibimos este domingo y nos vamos a la casa, estoy tranquilo. No. Al Señor no podemos venir y pedirle perdón simplemente y no cambiar. Si nosotros estamos oyendo el servicio, si estamos oyendo la palabra un domingo, es para cambiar, para ponerla en nuestro corazón y para aplicarla a nuestra vida. Entonces, nuestra vida va a ser cambiada, como quiera que sea. En el momento en que nosotros entendamos esa palabra, nuestra vida empieza a cambiar. Y ahí es donde dice el Señor, que si no entendemos la palabra, Él no nos puede sanar. Porque seguimos siendo la misma persona, si no la entendemos. Seguimos siendo la misma persona o peor que como nosotros entramos ese domingo a escuchar la palabra. Y estas son las distracciones, por ahí yo les digo distracciones, yo les digo las vocecitas que tenemos en nuestra cabeza porque es lo único que se me ocurre. Y eso lo pasamos todos. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando llegamos a oír a un predicador o cuando llegamos a oír a lo que ustedes quieran llamarle, un sacerdote, un predicador, alguien que nos traiga la palabra del Señor, tenemos que quitar todo aquello que nos esté agobiando, todo aquello que nos esté tocando, todo aquello que nos esté afectando. Es más, cuando nosotros llegamos el domingo a celebrar la palabra de Dios, no es para llegar a pedir. Hacemos un servicio de petición y no es eso. ¿Por qué razón estamos mal en ese sentido? Porque la palabra nos dice que antes de que nosotros pidamos, ya el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe lo que nos puede dar. Y yo digo lo que nos puede dar. ¿Por qué razón? Porque no es todo lo que nos conviene, lo que nosotros pedimos. Y si nosotros pedimos y no es para glorificar el nombre del Señor, el Señor no nos va a dar lo que le pedimos. Entonces los domingos tenemos que llegar a hacer por lo menos lo que yo llamo un sacrificio. Porque si no lo tenemos, si nos cuesta, si a nosotros nos cuesta concentrarnos, entonces tenemos que hacer el sacrificio de estar atentos
al nombre del Señor, a alabar al Señor, a bendecir su nombre y a adorarlo. Porque venimos ese día para tener comunión con Él, con el Señor. Hemos venido a tener una comunión con el Señor. No hemos venido a tener una petición para el Señor. Hemos venido a tener comunión con el Señor. Y con solo la comunión, el Señor sabe qué nos va a dar. El Señor sabe nuestro corazón. El Señor empieza a entender nuestros corazones y a ver qué es lo que nos va a dar, lo que nos tiene para nosotros, sin necesidad nosotros de pedirle a Él. Ahora sí le podemos pedir por otra persona, completamente, tenemos que hacerlo. Pedirle para otra persona, estamos bien. Pedirle para nosotros también, no me entienda, no me malentienda. Tenemos que pedir, pero no podemos pedir, y cada vez que nos reunimos con el Señor es solamente una petición, es solamente una petición. Y cuando el Señor nos ve nuestro corazón, la palabra no está en nuestro corazón. Lo único que tenemos en nuestro corazón es cuando me reúno otra vez para poder pedirle con el Señor, pedirle al Señor. Y así no es como cambian nuestras vidas. Nuestras vidas cambian cuando entendemos la palabra, cuando la aplicamos y cuando la leemos con nuestro corazón, cuando la entendemos con nuestro corazón y empezamos a hacer un cambio poco a poco, paso a paso, poquito a poquito. Nuestra vida ha de cambiar. Y ahí es donde el Señor empieza a actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones. La misma palabra nos dice, busquemos primero el reino de Dios. Busquemos primero el reino de Dios. Aleluya. Y una vez entendido el reino de Dios, el Señor nos manda lo demás viene. Sin que lo pidamos, el Señor nos los pone en nuestras manos. El Señor nos los da en nuestras vidas. Pero tenemos que entender primero el reino de Dios. Y ese es el mensaje que tenemos ahora. Ese es el mensaje que tenemos el día de hoy. Tenemos que entender el reino de Dios y sus principios. Porque un reino tiene principios. Y el Señor, como cualquier otro reino, tiene principios, y eso es lo que vamos a tratar de entender en estas próximas lecciones. Esta no es una lección que se da ahora en estos momentos y terminamos hoy. No, esto va a ser una serie que vamos a tener poquito a poco y vamos a entrar poquito a poco. ¿Para qué? Para que entendamos la palabra, para que entendamos lo que es un reino, para que entendamos el reino de Dios, cómo se comporta, cómo debemos comportarnos. Vamos a ir pasito a pasito, poquito a poquito, para ver qué nos dice la palabra con respecto al reino. Y ese es el mensaje que tenemos, entendiendo el reino de Dios y sus principios. Cristo nos advierte que al no entender la palabra, no es bueno, no es saludable para nosotros. Si vamos a ver en Mateo 13, 19, y les doy un tiempito para que ustedes entiendan y busquen, porque quiero que me sigan con su Biblia. Por favor, nunca confíen completamente en lo que yo les digo. Si ustedes no me siguen con su Biblia, si no se dan cuenta que lo que yo estoy leyendo de la Biblia es cierto, entonces están haciendo muy mal. ¿Por qué razón? Porque si lo hacen conmigo, lo hacen con otra persona. Si lo hacen con otra persona, hay muchas personas que están dándole la vuelta a la palabra. Entonces, en vez de distracciones, lo que está haciendo es el Satanás engañándolos a ustedes. No nos dejemos engañar, hermanos. Y vamos a entender la palabra como debe de ser. Amén. Dice, Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, estamos en Mateo 13, 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando uno oye la palabra del reino, porque acuérdense que estamos hablando del reino, y eso es lo que vamos a ver en las próximas lecciones, el reino de Dios. Viene Satanás, arrebata la palabra y se la lleva, la quita completamente. Ahora veamos qué nos dice la palabra con referente a que el Señor, cuando no entendemos la palabra, no nos puede sanar.
Veamos, vámonos a Mateo 13 y vamos a leer versículos 14 y 15. Ahí mismo están para no perderlos mucho, ¿verdad? Para que no se me pierdan mucho. Mateo 13, más adelante, versículos 14 y 15. Dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón. Entenderían con el corazón. ¿Y qué? Y se convertirían. Y yo los sanaría. Como no han entendido, como no escuchan con el corazón, el Señor no los va a poder sanar. Cuando estamos hablando de sanación con el Señor, yo no estoy hablando de sanación física. Estamos hablando de sanación completa. Puede ser física, puede ser espiritual, puede ser en su vida. Es una sanación que nos da el Señor. Es una sanación espiritual. Dice, pero antes de empezar nuestra lección, vamos a tratar de entender lo que es un reino. Lo que es el reino. Y nos dice, el reino, en sí la definición del reino es, el reino es un estado o territorio gobernado por un rey, en el cual sus habitantes están sujetos al rey. Yo quiero que entendamos la definición. El reino es un estado o un territorio gobernado por un rey, digamos por una persona. En este momento nosotros estamos hablando del reino del cielo, reino de los cielos. ¿Ok? Tenemos que entender que el reino espiritual, hay dos reyes en el reino espiritual. Tenemos el reino de los cielos, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, nuestro Dios. Pero también está el otro, el malo, que su rey es Satanás, reino espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino espiritual, hablamos del reino de los cielos, refiriéndonos al reino gobernado por Dios, al reino gobernado por Jesucristo. Ese es el reino que nosotros vamos a tratar para ver, ¿ok? ¿Y qué significa reinar? Cuando nosotros decimos, Él reina, ¿ok? Reinar significa dominar o tener dominio sobre una cosa o una persona, ¿ok? Ahora entendemos lo que es reinar. Pero si nosotros decimos entonces que Cristo reina en nuestro corazón, quiere decir que nosotros estamos dándole a Cristo autoridad completa que reine en nosotros, porque reinar significa que Él tiene autoridad sobre nosotros. ¿Entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, si estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando del rey, estamos hablando de Cristo, la misma persona, estamos hablando de Dios, la misma persona. Cristo reina en nuestro corazón. Y si nosotros usamos la palabra Cristo reina en nuestro corazón, quiere decir que Cristo tiene toda autoridad en nuestro corazón. Ya nosotros no nos pertenecemos. ¿Por qué razón? Porque si hemos visto que un reino es una porción de tierra o territorio o lo que sea, lo que quieran, una porción de algo, en la cual esta persona manda, hay una persona que domina esa porción de tierra, quiere decir que en nosotros, si hablamos el reino de los cielos, Dios es el que domina. Ahora,
Nosotros podemos decir todo lo que queramos. Y como cristianos decimos, ese es nuestro rey, ya somos cristianos, y yo le doy, Cristo es el que reina en mi corazón. Pero hermanas, entonces yo les digo, si todo eso es cierto, entonces ¿por qué razón seguimos cometiendo pecado? ¿Por qué razón seguimos siendo rebeldes contra la palabra de Dios? ¿Por qué razón queremos seguir desobedeciendo al Rey de los cielos y al Rey que reina en nuestros corazones? Quiere decir que no estamos completamente entendiendo la palabra. Si pertenecemos a un Rey, tenemos que obedecer a ese Rey. ¿Qué pasa? Anteriormente, o cuando un Rey no existe, el Rey quiere que se le obedezca completo. ¿Por qué razón? Porque aquellos que están sujetos al Rey van a representar al Rey. Entiéndame, por favor. Vamos a ver si me están entendiendo, si me están siguiendo. Espero que yo me pueda explicar bien, por lo menos para que ustedes reciban esto. Si no han podido entender lo demás, quiero que entiendan esto. Nosotros